es lo que él dice, desorden administrativo, pero mira, simple y sencillamente, estas instituciones que nacen en 1960, el Seguro nació en el 43, ¿verdad? Y el ISSSTE, el ISSSTESON nacen en 1960. ¿Cuál era el escenario en 1960? Bueno, la gente, la esperanza de vida era 58 o 60 años. Entonces, un trabajador que entraba a los 20 años, se jubilaba a los 50, la máxima expectativa de vida iba a durar 10 años. De tal manera que ahora que pues la expectativa de vida es de 74 años para los hombres, 78 para las mujeres, entra una persona a trabajar 20 años, se jubila a los 30 años de servicio, tiene 50 años y va a durar 24 años más, recibiendo los servicios médicos que por lo que trabajó. Sin embargo, son 24 años, de los cuales 14 años es con una salud muy deteriorada. De tal manera que va a ser un consumidor al menos de 5 pastillas, una para la presión, una para la diabetes, una para la artritis, bueno, y una para la ansiedad, los ansiolíticos que mencionaba, que son tan costosos, y luego pues algunas personas para la depresión, que son medicamentos muy serios, de tal manera que lo que aportó en ese tiempo se lo consume en 5 o 6 años, si se haya una cirugía, alguna situación, porque ahora el escenario son padecimientos crónicos. Y otra cosa, Luis Alberto, fíjate que más o menos en esas épocas, todavía del 70, había 18 aportantes por cada jubilado. Ahorita estamos entre 4 y 3 aportantes trabajadores activos por cada jubilado. Nos hablaba de 20,000, entonces debe tener 43,000 trabajadores apenas aportantes. Y luego las cantidades son muy importantes. O sea, si tenemos un sueldo, vamos a ver, de 10,000 pesos, que fuera el promedio, que no lo es así, porque tienen muchos de organismos como los ayuntamientos, que no son sueldos tan altos, ¿verdad? 17.5% de aportación, solamente 5.5 es para el seguro médico, y es lo más costoso, de tal manera que 5.5 de 10,000 pesos son alrededor de 550 pesos, y en 12 años van a ser, en un año van a ser algo así como 12,000 pesos, en 30 años van a ser como 180,000 pesos, de tal manera que unas cirugías por ahí, cualquier cosa, te consumes esa situación. Yo creo que mucho, pues, el asunto es realmente revertir un poquito el esquema de atención también, porque muchas de las personas nos dejamos hasta el último momento para atenderlo. Tenemos que reforzar mucho el primer nivel de atención y la medicina preventiva. Y lo más grave, Luis Alberto, él mismo nos acaba de decir, y bueno, lo escuchamos durante todo el año. Yo recuerdo las notas aquellas por allá en diciembre que los maestros, ¿verdad?, de la sección 54 haciendo allí un paro y querían, porque no tenían los medicamentos, ¿verdad? De tal manera que, fíjate, nos acaba de decir el director, los medicamentos de diabetes y de hipertensión. Un caso de diabetes normalmente te puede costar en tratamiento con sus pastillas 8,000 pesos. Un diabético complicado de cualquier situación, que es la amputación de una pierna, te sale ya 80,000 pesos. Y si es una cuestión de cardiovascular porque se te complicó, o una embolia porque no diste los medicamentos de la presión arterial, te va a salir cada caso en 300,000 pesos. Se consume todo lo que aportó en su vida. De tal manera que por no prevenir, pues, tenemos que estar muy conscientes de que lo básico es tener más amplitud en los servicios de primer nivel, de primer contacto con las personas en control. Ahora, otro problema muy serio es que solamente el 25% de las personas que tienen una enfermedad crónica como diabetes o hipertensión están en control. Les estamos dando pastillas por la rapidez del tiempo de consulta y por diversos factores, que no hay quien les tome los signos, que no tenemos con qué tomarles los signos vitales de manómetro, estetoscopio, te pasan, le haces receta nada más y no sabemos a veces ni cómo están los parámetros de las personas. Entonces hay que crear mucha conciencia también y mucha responsabilidad en el individuo, porque finalmente la salud es mucho autocuidado, ¿verdad?
porque si tenemos una persona con diabetes, sabemos que en un tiempo va a estar con daño renal, con daño de los ojos, con amputación de una pierna por daño vascular, entonces todo eso lo debemos de trabajar, y una persona que vive con diabetes, podemos vivir muchos años si nos cuidamos bien y sin complicaciones. O parafraseando al doctor Rentería, ¿no? José Rentería, el rector de la Universidad de Quino, que dice, a ver, estamos procurando tener más hospitales y doctores, mejor hay que tener más gente sana, ¿no? Sí. ¿Cómo procuramos que la población se enferme menos? Es decir, la verdad digo, hay que cambiar el chip también, ¿no crees? Primer nivel, sí, primer nivel. Fíjate, por ejemplo, vemos países grandes que como Inglaterra, que tienen servicio universal de salud, ¿verdad? Como también hay mucha corresponsabilidad, inclusive hay un ticket por falta de que no acudas periódicamente a checarte. Entonces, ¿cuál es la solución en todo esto? Dices, ¿a invertir en la medicina preventiva? ¿O qué otra cosa en materia administrativa? Tener los medicamentos para los padecimientos crónicos que sabes tú que son una bomba de tiempo. Si tú no le das tus medicamentos de la presión a una persona y si él no los procura para atenderse, pues va a tener un derrame cerebral, una embolia, 6 días en terapia intensiva, un día en terapia intensiva, por allí debe de andar al menos en los 40, 50 mil pesos, ¿verdad? Entonces hay que hacer cuentas, o sea, invertir en salud, es una inversión para los individuos, ¿verdad? Y muy bien lo que dice pues el director general, tenemos que hacer licitaciones y sobre todo, fíjate que el Seguro Social y el ISSSTE han hecho las compras consolidadas, o sea, salen al mercado juntos y obtienen precios formidables de los medicamentos. Entonces, abatir los costos, porque él mismo dice en este desorden financiero, pues medicamentos con muy alto costo. Entonces, sí se tiene que revisar eso, que tiene que ser una cuestión sistemática y de revisión de las licitaciones, las entregas, obviamente que los pagos a los proveedores y también pues a los profesionales de la salud. El ISSSTESON ha sido un modelo en ese aspecto de la subrogación de servicios y los médicos de su consultorio atiendan los médicos subrogados. Sin embargo, también pues creo que a veces en los últimos tiempos no se les paga periódicamente, luego pues hay una confrontación entre el derechohabiente y el médico porque no les pagan con regularidad y pues a veces se deteriora el servicio. No, pues fue lo que ocurrió. Fue lo que ocurrió. ¿Cómo evitar entonces que eso no vuelva a suceder? De que la deuda se genere a tal grado que se suspenden los servicios de medicina, se empieza a afectar la población, digo, se creó un quebranto, y es que sabes que yo sí puedo decir, tengo una fuente interna que me explicó el funcionamiento, se administró el ISSSTESON como una empresa. Había, por ejemplo, 800 millones de pesos para el fondo del ISSSTESON y decía un secretario del gobierno anterior, es que yo no puedo tener estacionado el dinero ahí, ese dinero es mejor para obra, tráetelo para obra, es decir, no siguieron criterio de administración pública del pasado gobierno y el fondo de pensiones lo usaron para lo que quisieron. Ese fue el gran problema del desorden presupuestal de la pasada administración, que no lo entienden. El dinero era una licuadora, lo agarraban lo de seguridad para salud, lo de salud para obra pública, la obra pública para educación, y fue donde se generó el desastre y no hubo el criterio, y ahí está el ISSSTESON, no lo contemplaron. Doctor, muchas gracias, te agradezco mucho. Al contrario. The Barber Spa. The Barber Spa ya abrió sus puertas en Hermosillo. Caballeros, conozcan los distintos servicios de barbería que tienen para ustedes, además de ser la mejor peluquería para